temas puntuales relacionados con la guerra en Ucrania. Ahí vemos la presentación, ¿no? El título: se cumplen mañana 2 años del comienzo de la guerra. Tal vez el mundo no imaginó lo que está durando, ¿no? Ya 2 años, lamentablemente. Y en ese marco, Volodymyr Zelensky volvió a pedir a Estados Unidos que desbloquee la ayuda financiera. ¿Cómo está la situación, el cuadro de situación, Leticia Martínez? Sí, Diana, interesante lo que remarcabas, porque recordemos que cuando empezó el 24 de febrero del 2022 la invasión rusa a Ucrania, se decía que esto podía durar unas semanas, ¿no? Porque, por supuesto, había mucha diferencia entre el armamento, entre los soldados con los que cuenta Rusia y los que cuenta Ucrania. ¿Qué pasó después? Hemos visto que Ucrania dependió en gran parte de la ayuda tanto militar como financiera de la OTAN, particularmente de Estados Unidos. Leticia, perdón que te interrumpa. ¿Por qué se pensó que iba a durar ese tiempo? Por esto que planteaba, porque bueno, son muy distintas las situaciones si no hubiera recibido la ayuda que recibió tanto de Estados Unidos como los miembros de la OTAN. Lo de Ucrania, bueno, probablemente la guerra hubiera sido mucho más breve. Y el que dure 2 años habla de la magnitud del conflicto también, ¿no? De lo que fue pasando a lo largo de este tiempo. Y de hecho, Diana, es el tema que también el otro tema que vos mencionabas, porque estamos contando que Volodymyr Zelensky anoche habló con Fox News y volvió a hacer el planteo para que Estados Unidos desbloquee un apoyo financiero de 60.000 millones de dólares, exactamente, que están bloqueados en este momento en el Congreso, sobre todo por el Partido Republicano, el partido al que pertenece Donald Trump, que recordemos, están en campaña electoral, un Trump que dice, si yo estuviese gobernando, la guerra habría durado 24 horas, se oponen a desbloquear este envío de financiamiento. No es la postura de Joe Biden, pero ¿por qué Zelensky pide esto? Bueno, porque decíamos, se mantuvo en 2 años por el apoyo que ha recibido internacional. Y lo que viene reclamando Zelensky, de hecho, a la Unión Europea destrabó también un apoyo financiero hace apenas un mes, unas semanas, de 50.000 millones de dólares. ¿Cuál es la situación bélica, si se quiere, en este momento? Bueno, se habla que ya están en una fase defensiva, que Rusia ya podría quedarse con parte de lo que es el Donbass, que fue uno de los argumentos por los cuales el gobierno ruso invadió Ucrania, llevó adelante o inició esta guerra que ahora va a cumplir 2 años. Decíamos, un Zelensky que de hecho planteó también esta semana que necesitan municiones, que faltan las armas, en este contexto en el que se había generado cierta expectativa del lado ucraniano en septiembre del año pasado, cuando empezó a llevar adelante una contraofensiva, y ahora estamos hablando más de una postura defensiva con una guerra que está, si se quiere, prácticamente estancada, pero con una postura a favor de Rusia y con esta dependencia internacional, por supuesto, muy fuerte. Diana, no hay un panorama claro, ¿no? En lo que refiere a imaginar un fin de la guerra, ¿no? Va a depender mucho también qué pase con este apoyo. Por eso Zelensky lo que dice es, le viene pidiendo desesperadamente a Estados Unidos que desbloquee financieramente. ¿Solamente de eso depende o de otros factores también? Y depende, porque de hecho él lo está planteando. No tenemos municiones, o sea, no tienen las mismas capacidades que Rusia. Depende muchísimo de este apoyo internacional que lo viene pidiendo hace meses, y que en la cuestión más bélica o en la parte bélica está en este estancamiento defensivo. Volvió a decir en las últimas horas que, por supuesto, van a buscar una contraofensiva. O sea, cuando hablamos de contraofensiva, hace referencia a recuperar territorios que ya domina Rusia, ¿no? A eso se refiere, pero que en este momento no han avanzado con esa contraofensiva que había generado cierta expectativa. Siempre remarcar, Diana, cuando hablamos muchas veces de estas cuestiones de armas, por supuesto siempre está la cuestión más humana. De hecho, esta semana la ONU dio a conocer que 1/4 de la población ucraniana debió desplazarse desde el comienzo de la guerra. Aproximado? Son 14 millones de ucranianos que debieron irse, más de 6 millones que debieron irse del país. Algunos regresaron, pero lo cierto es que 14 millones debieron desplazarse como consecuencia de la guerra, y por supuesto los muertos, que bueno, son números que probablemente conoceremos más adelante, pero que también tenemos que hablar de centenares, de miles de muertos también consecuencia de esta guerra que este 24 ya cumple 2 años. Gracias, Leti.